Hace apenas un par de horas finalizó el Speed Chess Championship 2024, cuya gran final se disputó entre el número 1 del mundo Magnus Carlsen, que venía de derrotar en semifinales a Hans Niemann, contra el superprodigio iraní Alireza Firouzja, que venía de hacer lo mismo pero contra el número 2 del mundo Hikaru Nakamura. Prácticamente estábamos ante una final soñada, así que nadie imaginó lo que iba a suceder aquí. Y es que les comento que si ustedes creían que la paliza que le dio Nakamura a Niemann iba a ser la mayor de este torneo, pues se equivocaron, porque esta fue muchísimo peor. Así que pónganse cómodos y disfruten de esta partida que básicamente refleja lo que sucedió en el match, ya que les adelanto que terminó con jaque mate. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si es que les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque a partir del miércoles 11 de septiembre se viene la Olimpiada Mundial de Ajedrez y la vamos a estar transmitiendo en directo. Además, al finalizar de ver la partida, les traeré los resultados detallados de esta gran final. Con las piezas blancas, en esta partida que se jugó a un ritmo de 3 minutos más un segundo de incremento, el número 1 del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el super prodigio Alireza Firouzja respondía con C5, una defensa siciliana. Magnus jugó caballo F3, Firouzja jugó D6 y ahora Magnus respondió con alfil C4, un movimiento típico en el repertorio de Magnus Carlsen, sobre todo para este tipo de partidas online a ritmo blitz. Lo más habitual, por supuesto, es jugadas como D4 para entrar en líneas teóricas o alfil B5 jaque, la variante Rosolimo. En lugar de eso, tras alfil C4, caballo F6 por parte de Firouzja, D3 de Magnus Carlsen, E6, enroque, caballo C6, torre E1, alfil E7, alfil B3, enroque y C3. Básicamente aquí las blancas sacrifican esa pequeña ventaja que podrían obtener en la apertura con tal de entrar en posiciones no tan teóricas y que sean más de fuerza de juego. Firouzja decide jugar a 6, que en realidad no es la mejor opción, ¿no? Aquí quizá podían jugar B5, expandiéndose directamente por el flanco de dama e incluso pensando ya en jugadas como A5. Por ejemplo, si D4 podría venir alfil B7 y bueno, las negras han salido bastante bien de la apertura. En cambio, tras la jugada 6, Magnus jugó D4 rápidamente atacando el centro y Firouzja jugó D5, una jugada que le permite a las blancas obtener rápidamente ventaja de espacio. Algo mejor era B5 nuevamente, ¿no? Para algo se jugó a 6. Y en caso de alfil F4, alfil B7 y de nuevo las negras culminan la apertura con una posición bastante decente. Ahora, tras la jugada de 5, el problema es que Magnus jugó E5, ganando espacio y atacando el caballo de F6, que como ya saben es uno de los grandes defensores del enroque corto. Firouzja jugó caballo E4 intentando jugar lo más activo posible. Magnus Carlsen jugó caballo BD2 presionando al caballo y ahora Firouzja jugó caballo por D2. Quizá una imprecisión que le va a facilitar las cosas al plan de las blancas, los planes de las blancas. Lo más correcto era F5. La idea es que las blancas capturen al paso y tras caballo por alfil C2 y C por D4, pues fíjense que tras la captura viene alfil D7. Si bien a las negras les queda un poquito débil el peón de E6, pues este está bien defendido de momento, pero a las blancas también les queda algo débil el peón de D4. En cambio, tras la jugada caballo por D2, alfil por D2 por parte de Carlsen, C por D4 de Firouzja, C por D4, alfil D7 y alfil C2. Y esta es una de las ideas de la posición, ¿no? Fíjense que al no haber caballo en F6 ya empiezan a haber algunas ideas de táctica, ¿no? Porque los alfiles apuntan directamente hacia el enroque negro. De hecho, bueno, aquí Firouzja todavía sabe que no corre peligro, jugó torre C8 y Magnus jugó G3. Una jugada que no parece tan buena, ¿no? Porque, bueno, ¿para qué debilitar el enroque en la apertura? Sin embargo, la idea es clara, lanzarse por el flanco de rey con el ataque. Quizá aquí más natural es alfil E3 para ya empezar a buscar el plan de dama D3 buscando temas de mate. En cambio, tras la jugada G3, Firouzja jugó caballo A5, también jugada lógica, busca la casilla C4 para poder ubicar a su caballo. H4 por parte de Magnus, que continúa intentando atacar por el flanco de rey. Caballo C4 de Firouzja atacando el alfil y el peón de B2. Magnus defiende ambas cosas con alfil C1, dama B6 por parte de Firouzja atacando el peón de B2, torre B1 por parte de Magnus Carlsen
Y ahora H6, increíble, pero en este momento Firuza debilita voluntariamente su propio enroque. Ya saben que hay que tener mucho cuidado al mover alguno de los tres peones. De hecho, sí se debía mover, pero el de F5. Básicamente aquí las blancas están forzadas a capturar al paso, o si no, fíjense que a las negras les queda una estructura muy sólida con los peones. En caso de capturar al paso vendría G por F6. Y si dama D3 para amenazar mate, pues viene torre F7, ¿no? La torre defiende y de hecho hay ideas interesantes ahora con la columna abierta. En cambio, tras la jugada H6, por supuesto, Magnus jugó dama D3, amenazando mate y empiezan los problemas para Alireza Firuza. Fíjense que si se juega G6, el peón de H6 cae y bueno, ya la posición empieza a ser muy peligrosa. Firuza jugó F5 para intentar defender la amenaza de mate, E por F6 de Magnus Carlsen, alfil por F6 de Firuza y ahora dama H7. Posiblemente el noruego aquí se apresura un poco, ¿no? Era mejor alfil por H6. Una jugada fantástica aprovechando que sencillamente el alfil no puede ser capturado o vendría dama H7 mate. En caso de rey F7 para escapar, vendría alfil por G7 y bueno, ya las negras están perdidas, ¿no? No se puede capturar de rey o reciben mate con dama H7. Y en caso de alfil por alfil viene dama jaque, rey E7 y dama por G7. Las blancas recuperan el material y se quedan con dos peones totalmente libres. En lugar de eso, tras dama H7 jaque, rey F7 por parte de Firuza, alfil por H6 de Carlsen. Y ahora Firuza intentando contraatacar, decide jugar alfil por D4. Error. La idea, por supuesto, presionar el punto F2, pero lo correcto era defenderse con torre H8. Se amenaza la dama y el alfil. En caso de dama G6 vendría rey G8 y bueno, de momento las negras logran defenderse. Están inferior, pero logran defenderse. En cambio, tras la jugada alfil por D4, rey G2 de Magnus, que también comete una imprecisión, ¿no? Y es que la jugada más fuerte era alfil G5 amenazando alfil G6 mate. Quizá la mejor opción en este momento sea E5. Ojo que alfil por F2 es un error porque vendría rey G2 y las amenazas siguen latentes. En cambio, tras G5, bueno, vendría dama H5, por ejemplo, jaque, rey E6, dama G6, torre F6, dama por G7 amenazando la torre. Y bueno, aquí las blancas no se salvan, ¿no? Tras torre F8 vendría alfil por F6, torre por y caballo G5. Son demasiadas piezas atacando al rey y bueno, de hecho ya va a caer la torre. En cambio, tras la jugada rey G2, Firuza, bueno, aquí decidió echar para atrás y jugó alfil F6. Error. Lo correcto era torre H8, otra vez buscando atacar la dama y el alfil y tras dama G6, rey G8 y aunque no lo crean, las negras tenían buenas posibilidades de defenderse en esta posición. En cambio, tras alfil F6, B3 por parte de Magnus que ataca el caballo, una jugada muy sencilla pero efectiva. Caballo A3 por parte de Firuza que ataca la torre y el alfil. Y por supuesto, aquí Magnus jugó alfil G6, una jugada intermedia para no tener que entregar su alfil. Rey E7 por parte de Firuza, alfil por G7 de Magnus Carlsen, alfil por G7, dama por G7 jaque, rey D6 y dama E5. Fíjense que, bueno, aquí ya las negras deben estar perdidas, ¿no? Es un peón de menos, de paso Magnus tiene dos peones libres, el rey en el centro. Firuza juega rey E7, Magnus juega dama G7 jaque, rey D6 y torre BD1. Obviamente aquí al noruego no le pasó por la mente hacer tablas con esta ventaja enorme que tiene. Más allá de que solo tenga 50 segundos y su rival 2 minutos 20, esto es tiempo más que suficiente para que Magnus acabe con su rival. Caballo C2 por parte de Firuza que ataca la torre de Magnus. Torre 2, Magnus contraataca aquí amenazando al caballo. Caballo B4, dama E5 jaque, rey E7, A3. Y ahora Firuza jugó caballo C6. Una jugada dudosa, pero en realidad las negras deben estar perdidas, ¿no? Si torre F6 para atacar el alfil, vendría dama G5 clavando la torre. Y si alfil B5, pues con la sencilla torre de E2 o torre E de 2, perdón, las blancas ya están ganando. Ahora, tras caballo C6 atacando la dama, dama por D5 de Magnus que aprovecha la clavada del peón, torre CD8 de Alireza Firuza, dama G5 jaque, torre F6, alfil E4, torre F8 y B4. Ya las negras están prácticamente inmovilizadas. Firuza juega alfil E8 para intentar traer piezas a la defensa. H5 de Magnus que empieza a movilizar su mayoría de peones.
Caballo de 8, aquí quizá dama B5 era algo mejor buscando simplificar. Y tras dama de 2, entonces rey F7 intentando huir. Tras caballo de 8, Magnus jugó caballo E5 y bueno, aquí viene el último error de Firouzja, que obviamente ya estaba totalmente desconcentrado, ¿no? Jugó caballo F7, tras lo cual, por supuesto, Magnus dio mate, ¿no? La única jugada era dama C7 y tras torre E de 2, quizá caballo C6, ¿no? Aunque esto está totalmente perdido. Tras caballo F7, por supuesto, Magnus Carlsen jugó caballo G6 y esto terminó con un bonito jaque mate. Fíjense que el caballo no puede ser capturado porque la torre está clavada y el rey es encerrado por sus propias piezas y por la torre blanca que fiscaliza la columna D. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente lo que ocurrió aquí fue una completa paliza. Les voy a decir el resultado final. En la primera tanda de partidas a ritmo 5 minutos más un segundo de incremento, Magnus ganó con un contundente 6-3. Yo sabía que Magnus iba a ganar ese duelo, ¿no? Sin embargo, en la segunda modalidad 3+1, Magnus ganó 8-2. Por aquí lo tenía anotado, algo impresionante. Déjenme revisar si fue así. Sí, 8-2. Quiere decir que Magnus en la primera tanda ganó por 3 puntos, en la segunda ganó por 6. Ya sacaba 9 puntos de ventaja, prácticamente inalcanzable. Existía la esperanza de que Firouzja lograra remontar el 1+1, donde es muy rápido, pero no, allí fue peor. Magnus ganó 9,5-2,5. Quiere decir que el marcador final fue de 23,5 para Magnus contra 7,5 de Firouzja. Magnus le sacó 16 puntos al prodigio iraní, algo impresionante tomando en cuenta que Firouzja es uno de los rivales más asedios de Magnus Carlsen. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué les pareció el match? Magnus Carlsen sigue demostrando que es el mejor jugador del mundo, derrotando en semifinales y en la final a dos jugadores muy jóvenes, posiblemente quienes serán los amos del ajedrez dentro de un par de años, pero bueno, mientras esté Magnus, esto quizá no sea así. Pero bueno, si les gustó esta partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas y la transmisión de la Olimpiada Mundial de Ajedrez que comienza el próximo miércoles 11 de septiembre. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.